Siguiendo con más actualizaciones del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, quería traer un vídeo en especial tratando los datos de este conflicto para tener todos los números acerca de él. Datos con bajas, evidentemente el dato más importante, la destrucción de infraestructuras, las movilizaciones de la población, lógicamente, para escapar del conflicto, ciudadanos que piden visas de residencia en otros países, a dónde se mueven los capitales y muchísimos datos más que esclarecen lo que está ocurriendo en este conflicto y que nos hacen un resumen, una conclusión teniéndola en números. Así que no nos entretenemos más y vamos a ver los números de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay que aclarar también que actualmente el 18% del territorio ucraniano está actualmente ocupado por Rusia. Tenemos más de 6.400.000 ucranianos siendo refugiados y actualmente se cifran en más de 50.000 los soldados muertos. La línea del frente, la longitud de la línea del frente se extiende a lo largo de casi 1.000 kilómetros. 315.000 soldados heridos, entre los cuales se encontraban estos 50.000 muertos, y 70.000 soldados ucranianos muertos, con entre 100.000 a 120.000 entre heridos leves y heridos graves. Para agosto de 2023, sin embargo, se recrudecían mucho los datos del ejército ruso. 120.000 soldados rusos han muerto y entre 170.000 a 180.000 han resultado heridos. Entre 170.000 a 180.000. En este mapa aquí tenéis un buen resumen de lo que está ocurriendo actualmente en activo del portal de EPDATA. Vemos en estos puntos aquí donde estoy señalando con el ratón, donde están esta especie de estrellas rojas, los combates significativos que se encuentran actualmente, haciendo un zoom sobre justo en esta parte más al este de Ucrania. Aquí tenemos las zonas controladas por Rusia, que ya son más que abundantes, sobrescritas las de ya un dominio claro en una escala de 20 kilómetros. Estamos viendo este mapa provisto por el Instituto para el Estudio del Conflicto, por el ISW. Vemos áreas donde las fuerzas rusas han operado o atacado, pero todavía sin controlar, por lo que ya vamos viendo que con el paso del tiempo evidentemente esas zonas se van a adentrar mucho más, se van a hacer más grandes y directamente una parte de las zonas amarillas van a convertirse en zona roja por estar bajo dominio ruso. Tenemos alguna zona de contraofensiva ucraniana, pero que están muy por aquí, mucho más ya sería noreste, sureste, por aquí un poquito, pero son zonas muy pobres para contraofensiva ucraniana. Vemos en el primer año de la guerra cómo ha ido avanzando. Os dejo por aquí también todos estos mapas para que veáis cómo el dominio desde esta situación febrero de 2022, porque ya llevamos más de 2 años de conflicto, hasta enero de 2023, fijaros el avance en tan solo un año. Recordemos, vuelvo y repito las fechas, de febrero de 2022 a enero de 2023. No os preocupéis, que ahora después seguido vamos a seguir viendo los demás años, el resto de temporalidades, hasta llegar a día de hoy, a julio, 19 de julio de 2024, pero necesito ir enseñándooslos cronológicamente. Vemos los principales focos de batalla que se daban durante estos años, como ya últimamente se van concentrando mucho. En junio eran un poco más fuertes, un poco más potentes y más abundantes, pero ya vemos que las fuerzas rusas lo que han hecho realmente es replegarse a una sola zona y atacar desde ahí. Aquí empezamos con los primeros datos para que veáis los cruces fronterizos desde Ucrania dados desde el 24 de febrero de 2022, teniendo un total, una salida de 8 millones de personas, 8 millones de ucranianos, según nos provee de los datos ACNUR, con 2 millones de personas que han entrado por la frontera de Ucrania. Ya os adelanto que un número muy abundante de estas personas que han entrado a Ucrania no son más que militares para la defensa del mismo país. Militares OTAN de países vecinos y amigos que vienen a apoyar a esta nación, a este país en el conflicto. No penséis obviamente que es gente que se va a quedar a vivir ahí, y lamentándolo evidentemente por todos los casos de los ucranianos que han tenido que volver. Aquí vemos los refugiados ucranianos registrados en cada país europeo por la invasión rusa. Y esto sin contar, como es lógico, las naciones vecinas. El país que más ha recibido, no es ningún secreto, el país que más recibe refugiados ucranianos, vuelvo y repito, según los datos de los que nos provee ACNUR, actualizados a 30 de junio, es Alemania, con en torno a unos 650.000 refugiados. Luego tenemos República Checa, con 380.000, Italia, España, Bulgaria, son 3 países protagonistas. También vemos por aquí a España, el país del que yo soy y que ha acogido a 100.000 refugiados. Aquí veíamos los datos que nos aportaba el Boletín Petrolero de la Unión Europea, explicándonos durante las primeras semanas, y esto sí que es verdad que hay que aclararlo, durante las primeras semanas del conflicto, cómo evolucionaba el precio del barril de petróleo en España, evidentemente al alza, haciendo este pico y destrozando hasta día de hoy el precio del petróleo en España, aunque también hay que añadir que obviamente no es por nada, pero el Estado español por el camino se ha beneficiado y se ha beneficiado mucho del precio del petróleo, estando el precio del barril considerablemente por debajo en precio que como estaba al inicio del conflicto, y sin embargo seguimos viendo a la gasolina en España por encima de 1,20, dejando claro por el camino que el que más se está enriqueciendo es el único que puede mantener el precio, estando el barril de petróleo por debajo en precio de antes de estallar
financiar el conflicto, y el único que puede mantener ese precio es el que establece los impuestos, es decir, el Estado. Por el camino, el Estado en España se está beneficiando y mucho del precio del barril de petróleo, con los impuestos que cobra. No es de despreciar ni muchísimo menos la infraestructura del gas en Europa. Aquí tenéis en estas manchas rojas los yacimientos de gas que hay en Europa. Vemos algunos en medio del océano, otros tantos lógicamente en Rusia, en Ucrania, algunos cerquita de Kazajistán, otros, como ya os comentaba directamente, son yacimientos marítimos. Las líneas amarillas que estáis viendo por aquí, esta verdadera telaraña a lo largo y ancho de toda Europa, son directamente los gasoductos, teniendo como reyes al Nord Stream 1 y al Nord Stream 2. Nord Stream 2 que iba a convertir a Rusia en el mayor aliado comercial de Alemania, abandonando por tanto a Estados Unidos y teniendo claro que Rusia y Estados Unidos son enemigos tradicionales durante toda la historia, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría extendiéndose hasta hoy. ¿Quién habrá volado el Nord Stream 2? Sabiendo que el Nord Stream 2 iba a ser el motivo por el que Alemania, la economía más grande de Europa, iba a tener como socio comercial principal ahora a Rusia y apartando a Estados Unidos, dejando sin el negocio a Estados Unidos, sabiendo que Rusia y Estados Unidos son enemigos. ¿Quién habrá sido el que ha volado el Nord Stream 2? ¡Qué misterio más grande! Notes el sarcasmo en mis palabras. Como veis por aquí también, en este mapa que nos aporta el contexto europeo de la guerra en Ucrania, vemos pintados en azul los países de la Unión Europea y con este signo de la crucecita que aparece por esta leyenda de aquí y que vemos en los países, todos los países, prácticamente todos los países, a excepción de Irlanda, Suecia y Finlandia son países OTAN, todos los demás, ¿vale? Son países OTAN, y luego vemos países que no pertenecen a la Unión Europea pero que sí son países OTAN, como es el caso de Turquía, de Noruega, de Islandia y ahora por último, después del Brexit que se salió de la Unión Europea, también el caso de Reino Unido. Como os muestro por aquí, el caso de Turquía, que no pertenece a la Unión Europea pero sí es país OTAN, Noruega, Islandia y Reino Unido. Curiosamente también, siendo un país tan estratégico en el que se dan las reuniones de paz como también vimos en vídeos anteriores, Suiza es un país muy importante también en lo económico por la seguridad que tienen sus cuentas bancarias y por ser el país número 1 del mundo en seguridad jurídica. Es muy curioso que Suiza no tiene ejército, no pertenece a la Unión Europea, no pertenece a Eurozona y tampoco es país OTAN. Hay una frase muy ilustrativa que explica muy bien esta situación y que a mí en lo personal me gusta mucho, que dice lo siguiente: ¿por qué Suiza no tiene ejército? Porque el ejército de Suiza es este. Toda esta conformación militar y por supuesto no saltándonos a Estados Unidos y Canadá, que como bien está indicado en este mapa figuran más al oeste pero evidentemente son dos países importantísimos OTAN. Vemos aquí también de paso, ya que estamos, las ampliaciones de la OTAN. En 1949 se adherían los primeros países, veíamos la entrada de España en 1982, un poco tardía también. Vale, aquí hay que señalar una cosa importante y es que la mitad capitalista de Alemania ya estaba adherida en 1955, como bien nos hace saber la leyenda. El bloque de la Alemania Occidental, la Alemania Occidental, era tal cual la Alemania capitalista, y luego tendríamos la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, que era la Alemania comunista, que se adherió mucho más tarde. Concretamente, como nos daba también a saber la leyenda, en 1982, sabiendo que estábamos a la espera de la caída del muro de Berlín, por el que también cabría preguntarse, por si todavía cabe alguna duda de cuál es la ideología correcta, solo tenéis que preguntaros y preguntarle a vuestros amigos que duden, simplemente una pregunta tan simple como esta: cuando cayó el muro de Berlín, ¿hacia qué lado corría la gente? Si quieres saber cuál es la ideología correcta, solo tienes que hacerte esta pregunta: cuando cayó el muro de Berlín, ¿hacia qué lado corría la gente? Actualmente, y esto tampoco es de desmerecer para nada, recuerdo que Rusia tiene conflictos congelados en antiguos países soviéticos, como es el caso de Moldavia, la Crimea ya anexionada por Rusia no contaría, pero el Donbass, Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj sí que son conflictos congelados en antiguos países soviéticos. Despedimos el vídeo simplemente enseñándoos esta noticia por la que un proyecto de ley en Ucrania prevé rebajar la edad de reclutamiento de 27 a 25 años. Es un tema candente entre la población y se planea aprobar este proyecto de ley para tener un mayor reclutamiento de soldados y poder defender más al país. Este conflicto, tal cual está siendo eso, una trituradora de carne, está siendo una verdadera carnicería y desde aquí esperamos que termine, por favor, cuanto antes. Quería traer unas pequeñas actualizaciones más sobre cómo va el tema del conflicto en Ucrania, porque en los últimos tiempos ha sucedido un hecho muy curioso, muy particular. Me disculpáis que sigo estando un poco malo de la voz, pero tenía que traer este vídeo porque lo que ha ocurrido últimamente es un hecho bastante perturbador, es una situación un poco preocupante, ya no solo por lo que ha sucedido, sino por lo que implica también. Y es que estoy hablando de que se ha encontrado, ya digo, en estos últimos tiempos, es una noticia bastante reciente, un arma, un misil que está utilizando Rusia a su favor en el conflicto con Ucrania.
La cuestión no es en sí el arma, que también es poderosísima, ya digo que se trata de un misil, sino es más bien de dónde proviene ese arma en concreto y cuál es la tecnología que está detrás. Este misil es un arma muy poderosa de última generación y proviene de Corea del Norte. Pero bueno, vamos con la noticia. Me cambio un momentito la pantalla pequeña y vamos a leer la noticia, ¿vale? En la que se nos hace saber por qué preocupa que Rusia esté usando en Ucrania, como os comentaba al principio del vídeo, misiles fabricados en Corea del Norte. Como veis, el misil en un principio es este. El gobierno de Corea del Sur observó recientemente que Corea del Norte había enviado 6.700 contenedores de municiones a Rusia, por lo que, como os comentaba, realmente lo más preocupante de todo en sí no es el arma, sino de dónde proviene y la declaración de intenciones que está viendo de la misma forma. Estos misiles provienen de Corea del Norte y como tal se establecen los bandos en esta guerra. Se deja claro ya formalmente que Corea del Norte pertenece al bando de Rusia. Como digo, se conforman los bandos. Ya de seguro mínimo en el bando de Rusia tenemos, obviamente, al protagonista de esta invasión, de este conflicto, que es Rusia, tenemos a China y tenemos a Corea del Norte. Mínimo 3 países. El 2 de enero, una joven inspectora de armas ucranianas, Kristina Kimachuk, se enteró de que un misil de aspecto inusual se había estrellado contra un edificio en la ciudad de Yarkiv. Y es que esta fue precisamente la manera que tuvo Ucrania de enterarse de que Rusia estaba usando misiles de Corea del Norte, cuando uno de ellos impactó con un edificio en Ucrania. Y los propios analistas, estos inspectores de armas que analizan las empleadas en los conflictos, vieron como Rusia estaba utilizando un misil de Corea del Norte. Un misil bastante inusual, que es con el que abre esta noticia, que puede representar perfectamente el arma secreta que tiene Rusia para ganar este conflicto. Comenzó a llamar a sus contactos en el ejército ucraniano desesperada por analizarlo. En una semana tenía frente a ella los fragmentos del proyectil en un lugar seguro de la capital de Kiev. Kimachuk empezó a desmontarlo y a fotografiar cada pieza, actos muy importantes no solo para la declaración del informe de las armas que tiene el bando contrario para Occidente, sino también, por supuesto, para poder tener los planos de esas armas, poder emularlos nosotros también y poder por fin tener esas armas, incluidos los tornillos y los chips de computadora que eran más pequeños que sus uñas. Los chips de ordenador eran más pequeños que las propias uñas de esa inspectora. Al fin y al cabo, como ya sabéis, hoy en día todas las guerras son tecnológicas. El bando que gana es el bando que puede fabricar piezas y armas en sí de última generación, de mejor tecnología, es decir, el bando que tiene más tecnología. La tecnología hoy en día es el que dicta la guerra. Casi de inmediato se dio cuenta de que no se trataba de un misil ruso, pero tenía que demostrarlo. Esto es muy importante, este acto, darse cuenta de que no era un misil ruso, un misil cualquiera o que utilizase el propio bando de Rusia, aunque fuese nuevo, indicando que había más jugadores en la situación. Escondido en medio del desorden de metal y cables, Kimachuk vio un pequeño carácter de alfabeto coreano. Este acto es muy clave porque obviamente al tratarse del coreano no va a ser de Corea del Sur, que es del bando occidental, se trata evidentemente de Corea del Norte. Corea del Sur es del bando de los occidentales, capitalista como el que más, por lo que solo quedaba, descartando opciones, la posibilidad de Corea del Norte. Luego se topó con un detalle más revelador. El número 112 había sido estampado en partes de la carcasa. Esto corresponde al año 2023 en el calendario norcoreano, dejando claro en un principio que si la fabricación del arma puede ser un pelín anterior, por lo menos ya su uso, lanzarlo, y nunca mejor dicho en el caso de un misil, para que pueda ser usado en guerras como tal, el acto de publicación de estreno de ese arma es el año 2023, que se me hace una descripción como un poquito rara para un arma, pero es el año 2023. Es decir, un año muy reciente, un arma súper reciente, nada más que el 2023, es decir, un arma de lo más nueva. Así se dio cuenta de que estaba ante la primera prueba contundente de que se estaban utilizando armas norcoreanas para atacar a su país. Aquí veis algunos restos, por ejemplo. Habíamos oído que habían entregado algunas armas a Rusia, pero pude verlas, tocarlas e investigarlas como nadie había podido hacerlo antes. Fue muy emocionante, me dijo por teléfono desde Kiev. Es muy importante también que el propio Occidente pueda recoger las piezas, pueda elaborar el informe, como os comentaba antes, analizar cada una de las piezas. Ya no solo son útiles estos informes para que el propio bando occidental sepa lo que está usando Rusia en la guerra, sino también para poder elaborar los planos, que es lo que realmente son las armas. Las armas son sus planos. Quien tenga los planos tiene esas armas, las puede fabricar. Por eso la elaboración de los planos, así como su almacenamiento, son procesos ultra confidenciales. Desde entonces el ejército ucraniano dice que Rusia ha disparado decenas de misiles norcoreanos hacia su territorio. Ya de seguro vemos que detrás de Ucrania están mínimo Estados Unidos y Reino Unido, que son los primeros interesados, así también como Francia, Canadá, todo el bando occidental, la OTAN, vaya, y detrás de Rusia están mínimo Corea del Norte y China. Ya sabíamos que China, y eso es una evidencia, estaba apoyando a Rusia con apoyo financiero. No teníamos tanta constancia del apoyo militar, pero por parte de Corea del Norte
Sí, vamos viendo cómo cada vez realmente estos países son más títeres de otros países, de grupos de países que hay detrás, y que realmente estos no son más que la cabeza de lanza, el títere que está delante para que se lleve los golpes, pero realmente esto es una guerra a muchos más bandos, estableciendo por tanto el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Estos misiles han matado al menos 24 personas y herido a más de 70. A pesar de todos los rumores recientes que dicen que Kim se prepara para iniciar una guerra nuclear, la amenaza más inmediata es ahora la capacidad de Corea de alimentar las guerras existentes y la inestabilidad global. El misil está repleto de componentes de la última tecnología extranjera. Kim Machu, que está periodista, trabaja en una organización que recupera armas utilizadas en la guerra para descubrir cómo se fabricaron. Lo que os comentaba antes, los planos de las armas son las armas. Pero no fue hasta que terminó de fotografiar los restos del misil y su equipo analizó sus cientos de piezas que llegó a la revelación más sorprendente. La mayoría de las piezas electrónicas se fabricaron en Estados Unidos y Europa durante los últimos años. Es decir, el misil norcoreano llevaba dentro los componentes tecnológicos. Las piezas de tecnología estaban fabricadas en Estados Unidos y en Europa, no en Corea del Norte, en China o Rusia, no, en Estados Unidos y en Europa. La propia tecnología del bando occidental se había usado en un misil norcoreano que se volvió en su contra. Había incluso un chip de ordenador estadounidense creado en marzo de 2023. Esto significa que Corea del Norte había adquirido ilícitamente componentes vitales para armas, los había introducido furtivamente en el país, ensamblado en el misil y enviado en secreto a Rusia, donde luego había sido transportado al frente y usado, todo en cuestión de meses. Esta fue la mayor sorpresa. A pesar de estar bajo severas sanciones durante casi 2 décadas, Corea del todavía está logrando conseguir todo lo que necesita para fabricar sus armas y, sobre todo, más importante, conseguirlo de Occidente, a pesar de todas las sanciones, para que veáis cómo realmente estas sanciones de Estados Unidos tienen un montón de límites, y a una velocidad extraordinaria, señala Damien Splitter, subdirector de CAR, que es esta organización que recupera armas utilizadas en la guerra para descubrir cómo se fabricaron. Aquí tenemos el número 112, que corresponde al año 2023 en el calendario de Corea del Norte, y esta letra tan común en el alfabeto coreano. Ya vemos aquí que Corea del Norte tiene una frontera amplísima totalmente pegada a China y que por este bordecito sigue llegando Rusia, que es un país inmenso, sigue teniendo como esta cualidad de ser el único país continente por su extensión, pero aquí se ve ya no solo por transporte terrestre evidente de parte de Corea del Norte hacia China y en esta pequeña frontera terrestre también con Rusia, sino en el propio transporte marítimo. Es la llegada de misiles balísticos al campo de batalla lo que más ha preocupado a Biring y sus colegas, debido a lo que revelan sobre el programa de armas de Corea del Norte. Este programa de misiles baratos. Un paso más en el que ya definitivamente se consolidan en firme los bandos de Rusia, China y Corea del Norte. Por un lado, contra Occidente, contra los países OTAN, Estados Unidos y Europa, también Canadá. Interesantísima esta situación. Un paso más en esta guerra, consolidación de bandos, descubrimiento de una nueva arma que tiene Rusia, proveniente de Corea del Norte, pero con una tecnología interna de Estados Unidos y Europa, como en los últimos días nos llegaban noticias del conflicto que estaba habiendo ahora en Ucrania, y entre todas estas noticias ha destacado mucho una que me ha llamado la atención y quería tenerla para traerla al canal, comentarla un poco con vosotros, analizadla. Lo primero de todo, me perdonáis si me veis que estoy un poco raro de la voz, que es que vengo de una semana de estar para el arrastre, pero bueno, ya estoy un poquito mejor y voy a retomar todo el tema de los vídeos. Nos llegaba una noticia que vamos a leer del ABC, ha habido muchos medios que la han subido, pero que nos cuenta cómo la rechaza una oferta de Putin, el presidente de Rusia, para detener la guerra. Un hecho que en un primer momento llama mucho la atención, solo leer el título porque precisamente lo que busca la gente es detener la guerra y ahora vemos cómo la OTAN ha rechazado una oferta de Putin para detener la guerra. En esta noticia vemos cómo se nos cuenta que la OTAN, Biden y Zelensky rechazan la propuesta de Putin, extrayendo la conclusión de que no es de buena fe. El líder ruso ha propuesto negociar la paz con Ucrania si Kiev retira sus tropas de las 4 regiones que Moscú reivindica y si renuncia a integrarse en la OTAN. Putin aumenta sus exigencias para detener la guerra e iniciar negociaciones de paz con Ucrania. Lo primero de todo, bastante bien recogida la imagen de Putin. Como se nota también que a los periodistas les gusta un poquito de cizaña. Vale, a ver, ahora lo entendemos un poquito mejor, que es que obviamente la propuesta de Putin era bastante abusiva, porque está proponiendo que Ucrania desmilitarice las 4 regiones que pide Rusia y además que se niegue a integrarse en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ya solo por el nombre os podéis hacer a una idea de los países que se encuentran en esa región del mundo y que son los que conforman esta organización. La OTAN es una organización militar y obviamente que los países que estén dentro, en teoría en un primer momento, están protegidos
ellos militarmente. Por tanto, si atacan a uno es como si nos atacasen a todos y la unión hace la fuerza. Por lo que si Ucrania se mete en la OTAN ya tendría el apoyo de todos los países OTAN tal cual, y atacarlo a él sería como atacar directamente, para que nos entendamos, a Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Reino Unido, todos estos países juntos a la vez. Por tanto, iríamos todos contra él. La mayor pesadilla de Rusia precisamente es que Ucrania se meta en la OTAN, pero evidentemente lo está proponiendo Putin con un trato muy abusivo. El presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado este viernes que negociará la paz con Ucrania siempre y cuando Kiev retire sus tropas. Nada, lo que ya leímos. Ucrania rechazó de inmediato las condiciones fijadas por Putin para detener su ofensiva militar, y Kiev intenta recabar apoyo internacional en una cumbre de paz que se celebra este fin de semana en Suiza, a la que no asistirá Rusia, obviamente. Suiza también, para los que no seáis de Europa, más o menos os voy contando, porque sé que tengo mucho público, como el 40% de la gente que me ve es de España, pero el otro 60% están repartidos por el mundo. Suiza ha sido históricamente como una especie de vergel de paz en medio de la guerra, siempre ha sido como un país aparte. Suiza nunca estuvo en la Unión Europea, muchísimo menos en la Unión Monetaria Europea. Ha sido siempre como un país que va aparte, pero porque saben mucho de economía. Un país que sabe mucho de economía puede tener su propia moneda, su propia divisa sin liarla, no como España, que si tuviésemos independencia en la moneda ya literalmente seríamos una dictadura de lo peor posible. Suiza también es el país directamente que más seguridad jurídica te da. La protección bancaria de las cuentas en Suiza es colosal, ningún país lo protege mejor. A lo mejor algún paraíso fiscal raro, pero bueno, de normal Suiza es siempre el que mejor lo protege. Además, los beneficios de mercados financieros no tributan, es un país que fiscalmente es muy atractivo, es un país que en lo económico te lo da todo directamente. Por lo que no es de extrañar que este tipo de reuniones recabando apoyos para la guerra que ayuden a Ucrania se celebren precisamente en Suiza, un país que ha sido representante de la paz históricamente. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que yo casi me atraganto antes de pronunciar este nombre bien, creo que lo he pronunciado bien, ha afirmado que la propuesta de Putin no se hizo de buena fe, quien advirtió sobre más agresión y más preocupación. El plan significa que Rusia podría lograr sus objetivos de guerra esperando que los ucranianos cedan significativamente más territorio del que Rusia ha podido ocupar hasta ahora, ha dicho. Pero vale, esto también yo tengo que cogerlo un poco con pinzas y hacer unos pequeños apuntes, y es que realmente al principio a todos los países OTAN nos contaban como siempre la historieta de que el enemigo está debilitado, el de enfrente no, ya está moribundo, va a perder, es que está loco, están perdidísimos, prácticamente no tienen recursos, y estamos viendo realmente cómo ese país se ha impuesto, al contrario de lo previsto, cómo el enemigo es cada vez más fuerte, cómo nosotros somos más débiles y cómo Rusia está avanzando en territorios en Ucrania. Una guerra que Ucrania tiene perdidísima hasta día de hoy, con las implicaciones de recursos que tienen, con los ejércitos con los que cuentan. Mandar soldados a Ucrania directamente es mandarlos a morir, y no olvidando que el mundo no tiene ni un céntimo para pagar la guerra. El mundo no tiene ni un céntimo, señores. No hay dinero para pagar esta guerra. Es decir, no se va a poder extender muchísimo más, muchos años más tampoco. Ucrania cree que Putin no está en posición de dictar a Ucrania lo que debe hacer. A lo que debemos retomar también, y es muy importante, tenemos que señalarlo, que hasta día de hoy la mayor parte del presupuesto OTAN, no os olvidéis esta famosa frase de Napoleón que decía: las guerras se ganan con tres cosas, con dinero y con dinero. Precisamente es el presupuesto de cada bando el que le permite ganar. Si analizáis históricamente cuál es el bando que ha ganado siempre las guerras, siempre es el bando que tiene más dinero. Gran parte, de hecho la mayor parte del presupuesto OTAN es Estados Unidos, lo pone Estados Unidos, por lo que es un jugador muy importante, y aquí empezamos a ver ciertas intervenciones en los diálogos por parte de este mismo país. La posición de Estados Unidos es similar. El secretario de Defensa de Biden, Lloyd Austin, ha rechazado el ofrecimiento de Putin, asegurando que el líder ruso no está en posición de poner las condiciones para alcanzar la paz en Ucrania. Putin ha ocupado ilegalmente territorio soberano ucraniano, no está en posición de dictar a Ucrania lo que debe hacer para alcanzar la paz, ha indicado en rueda de prensa desde Bruselas, donde está precisamente una de las sedes de la Unión Europea, tras la reunión con sus homólogos de la OTAN. En este sentido, el jefe del Pentágono, que el Pentágono ya os voy avisando que es como el equivalente del Ministerio de Defensa de cualquier país, ha recalcado que el dirigente ruso tiene en su mano acabar la guerra cuando quiera, si pone fin a las hostilidades y retira sus tropas del territorio ucraniano que ocupó ilegalmente en febrero de 2022. A ver, yo también personalmente creo que ya es poner muchos recursos humanos, mucha gente, muchos soldados que han muerto en esta guerra para que al final Rusia no se lleve ni un poco. De seguro ocupará uno o dos territorios, porque también es poner muchos recursos económicos, materiales, aunque sobre todo, obviamente, lo más importante de todo, y de hecho con infinita diferencia, son las vidas humanas, que obviamente nadie quiere que se pierdan. No creo que Rusia haya puesto tantos recursos para al final no llevarse nada. Vemos un bando por nuestro lado cada vez más debilitado y una Rusia cada vez más fuerte, que solo hace que avanzar y avanzar, por lo que al final o se termina anexionando uno o dos territorios o directamente los cuatro. Empezó la guerra sin que hubiera provocaciones y desde entonces cientos de miles de tropas han muerto o han resultado heridas.
Puede acabar esto hoy mismo si quiere, pedimos que lo haga y abandone el territorio ucraniano, ha asumido Austin. También en sus palabras se puede ver algo de debilidad porque Estados Unidos siempre en las guerras ha sido el más farruco y ahora está sugiriéndole a Rusia que puede rendirse cuando quiera, que podría acabar con la guerra hoy mismo, es decir, en sus palabras está como dejando caer una cierta debilidad por parte de nuestro bando. Y también hacer otro comentario importante, una pequeña corrección en este último párrafo en el que vemos a Lloyd Austin, el secretario de defensa de Biden, diciendo sin provocaciones Rusia ha empezado la guerra. A ver, esto de sin provocaciones, yo no sé qué entienden los estadounidenses por sin provocaciones, pero precisamente una gran provocación que ha habido por parte de Estados Unidos es que históricamente, precisamente Estados Unidos ha sido el que ha tenido siempre bases militares y tropas en las fronteras ubicadas en países amigos de Estados Unidos que dan justo en la frontera de países enemigos de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha tenido tropas y bases militares en las fronteras de países enemigos, ubicada obviamente en territorio de países amigos. O sea que esto de sin provocaciones se puede coger muy con pinzas, por no decir que directamente es mentira. Si ha habido históricamente un bando que ha tenido tropas en la frontera de los países enemigos es precisamente Estados Unidos. También vemos otro ejemplo clarísimo con la isla de Taiwán, que es a todo efecto una colonia de Estados Unidos. Es decir, Taiwán sigue siendo independiente a China porque está Estados Unidos en medio defendiéndola. Y precisamente le sirve como un punto estratégico para tener vigilada a China, país que no es casualidad, es amiga de Rusia y le está dando apoyos en este conflicto, directa o indirectamente. Bueno, en definitiva, interesantísima esta noticia de cómo la OTAN rechaza una propuesta de Putin para terminar con la guerra, con una propuesta abusiva de Putin, pero también dejándole caer con unas palabras que dan a ver como una cierta debilidad por parte de este secretario de defensa de Biden, en el que veíamos cómo Estados Unidos históricamente siempre había estado farruquísimo en las guerras, súper farruco, y ahora vemos cómo al contrario, está como dejándole caer a Rusia que si quisiera podría acabar con la guerra hoy mismo. Una actitud que no es para nada dominante, la demostrada históricamente por Estados Unidos, en un momento encima en el que el dólar se debilita. Interesantísimo este panorama bélico. Obviamente yo por mi parte espero, como todo el mundo que está bien de la cabeza, que se detenga cuanto antes. Nadie quiere obviamente víctimas humanas. Me había fijado en que había hecho vídeos dentro del conflicto de cómo iba avanzando cada bando, del bando que retrocedía, de las actualizaciones que iba viendo, los terrenos que ganaban y perdían uno y otro lado. También había hecho vídeos acerca del peso que tenía la economía en todo este conflicto que estaba viendo en Europa, del papel de los líderes por parte de ambos bandos, de las influencias y consecuencias que podía tener este mismo conflicto, pero dentro de lo que cabe, a pesar de que había enunciado, como es lógico, los países que conformaban cada uno de los lados, no había hablado en tanta profundidad, haciendo un análisis verdaderamente serio de las implicaciones que tiene y de lo importante que es el apoyo de cada uno de los países grandes que están detrás, como es el caso de Estados Unidos y China. En especial el vídeo de ahora, el de hoy, el que estáis viendo en este momento, lo voy a dedicar al apoyo de China en este conflicto de Europa, en concretamente en el lado de Rusia, y lo voy a hacer precisamente con una noticia que me ha llamado mucho la atención, que es esta de aquí. Una noticia del periódico El Mundo en el que nos hablan de que la OTAN señala a China como el facilitador decisivo del esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania. La declaración de la cumbre, a instancias de Estados Unidos, eleva el tono contra Pekín para facilitar componentes militares y tratar de dividir la alianza. Aquí veíamos, por ejemplo, el acto conmemorativo, la reunión de los líderes políticos en el acto conmemorativo del 75 aniversario de la fundación de la OTAN. Hay que tener en cuenta que evidentemente a Estados Unidos no le hace gracia para nada que detrás del otro lado esté China, detrás del otro bando, dando apoyo financiero, militar, facilitando en todo lo posible la logística con sus rutas de la seda para dar apoyo también en mercancías a los soldados que están en el bando de Rusia, para que tengan alimento, ropa, todo lo necesario para poder combatir mejor. Estados Unidos ahora por último ha lanzado esta advertencia de que no le parece para nada bien, evidentemente que no le gusta nada que China sea el facilitador del otro bando, del bando de Oriente en este conflicto de Rusia-Ucrania, por lo que se declara a China como desafío sistémico a la seguridad euroatlántica y el facilitador decisivo, el socio clave para que Rusia pueda seguir con sus esfuerzos bélicos en Ucrania. Ese es el mensaje con el que la OTAN quiere que sea recordada la cumbre de su 75 aniversario, que tiene lugar esta semana en Washington, en los mismos lugares en los que empezó todo después de la Segunda Mundial. Ucrania, la seguridad colectiva y la permanente estrategia de disuasión hacia Moscú son los temas principales del acto y las prioridades de la alianza ahora mismo. Pero los problemas para el orden internacional basado en reglas que defienden las democracias liberales y las instituciones internacionales y las amenazas para la seguridad global van mucho más allá. China, evidentemente, y también hay que apuntar, están mirando con muchos ojos lo que está haciendo ahora mismo la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, cómo se está defendiendo, los planteamientos militares que está realizando ahora en el conflicto de Rusia-Ucrania,
Ucrania porque evidentemente China es la primera que sabe que tarde o temprano la OTAN va a ser su rival en una contienda, por lo que tienen que ver muy bien qué es lo que le conviene hacer a la OTAN, qué maniobras bélicas están realizando, qué tipo de cazas, portaaviones van a usar, si siguen estrategias de guerra fría, que como vemos si lo hacen, estrategias de guerra quemada, qué tipo de dispositivos nucleares tienen, si tienen capacidad de hacer guerra relámpago. Todo esto son preguntas que se está respondiendo China al ojear qué es lo que está haciendo la OTAN para defender a Ucrania de Rusia. Evidentemente que a China no le conviene tener una Rusia fuerte, lo está utilizando como un títere a este país para ver la performance, el rendimiento y qué herramientas utiliza en el campo de batalla la propia OTAN, porque evidentemente está poniendo en vistas a futuro poder enfrentarse a ella. Todas las instituciones de Occidente tienen en China a su principal protagonista a largo plazo. Las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China continúan desafiando nuestros intereses, seguridad y valores. También habría que añadir aquí que evidentemente el rey de llevar a cabo prácticas coercitivas es el propio Estados Unidos, por lo que se está declarando en un principio esta hipocresía por parte de Occidente que nos dice que le parece mal que haga China lo que ellos llevan haciendo toda la vida. La asociación estratégica cada vez más profunda entre Rusia y la República Popular China y sus intentos de socavar y remodelar el orden internacional basado en reglas que se refuerzan mutuamente son motivo de profunda preocupación. Nos enfrentamos a amenazas híbridas, cibernéticas, espaciales y de otro tipo, así como actividades maliciosas de actores estatales y no estatales, dice hoy la Alianza en su documento más contundente hasta la fecha. Es muy importante una de las partes que se acaba de mencionar en esta noticia, y es que gran parte del conflicto de hoy en día entre Oriente y Occidente, porque realmente el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania no deja de ser una representación del conflicto real, el más grande, que es exactamente por la misma vía por la que va el de Israel-Palestina, y es precisamente en el de demostrar que el conflicto grande es entre Oriente y Occidente. Gran parte de todos estos enfrentamientos se dan en el entorno cibernético. Hoy los conflictos son ciberconflictos o no serán. Realmente los mayores actos, digamos, cuestionables que implican dinero, que implican comercios ilícitos, todas estas actividades más que cuestionables y reprochables se dan precisamente en el entorno cibernético. Las guerras hoy son más tecnológicas que nunca y precisamente por esto se estaban mencionando los procesos cibernéticos para estos conflictos. Además, hay otro punto muy importante en esta última declaración de la OTAN, y es precisamente admitir que hay fuerzas detrás, fuerzas económicas tal cual, que están involucrando capitales, que están invirtiendo dinero para darle fortaleza a cada uno de estos bandos en el conflicto, y que dichas fuerzas, dichas intenciones e influencias no son estatales, admitiendo por tanto que puede haber más de una persona con bastante dinero interesada en que estos conflictos se den. A principios del siglo XX, el geógrafo británico Harold Mackinder, uno de los padres de la geopolítica, desarrolló la teoría del Heartland, la tierra del corazón o la tierra donde está el corazón. Se traduciría como algo así este término, que en su momento no tuvo mucho recorrido, pero décadas después articuló la cosmovisión exterior de países e imperios. Para él y muchos de sus sucesores, el eje de poder del planeta estaba en torno a un territorio pivote. Aquí vemos también una gran parte del motivo de por qué los Balcanes, por ejemplo, han sido territorios que eternamente han estado en problemas, y es que evidentemente teniendo los Balcanes en tu poder podrás precisamente acceder, porque los Balcanes son una zona geoestratégica de Europa, podrás acceder muy fácil al resto del continente. Los Balcanes precisamente son una zona geopolítica de mucho interés porque con ella se accede y se tiene alcance y visión al continente entero. Aunque ahora no estemos hablando de los Balcanes, ya vemos que otros muchos territorios están presentando precisamente el mismo interés en otras potencias. Muy interesante precisamente este término de territorio pivote. Quien controlara lo que ahora es Europa del Este, y precisamente territorios en torno a los Balcanes, podría dominar el mundo, y Alemania y Rusia se lo tomaron muy en serio. Hoy, sin embargo, el consenso se ha desplazado aún más al este, y aunque la guerra de Ucrania es lo que centra la atención internacional y sobre todo militar en las grandes superpotencias, creen que es solo cuestión de tiempo de que el pivote se instale definitivamente en el Pacífico. Lo cree sobre todo Estados Unidos, que hace tiempo que empezó a despiar recursos, expertos, dinero y tropas. Rusia es el enemigo hoy, como lo fue ayer, pero el desafío de verdad es China. Moscú tiene a un autócrata peligroso al frente, tiene nucleares sin ningún escrúpulo, como se ha visto en Georgia, Siria, Afganistán o Ucrania, pero no es lo que era, y su incapacidad para derrotar a Kiev solo reafirma las convicciones de los asesores de la Casa Blanca. China es una única otra superpotencia, un gigante de más de 1.000 millones de personas, a lo que yo añado más de 1.400 millones de personas, y solo superado en población por la India, que está ya aruñando la cifra de 1.500 millones de personas, con una economía inmensa y creciente. Es un problema creciente, un socio comercial, pero también un rival poderoso, un adversario con
una política exterior asertiva y cada vez más ambiciosa e intimidante bajo Xi Jinping, y un peligroso aliado de los regímenes dictatoriales desde Rusia a Corea del Norte pasando por Irán. No olvidemos también este conflicto entre Arabia Saudí e Irán, esta rivalidad eterna que han tenido durante un montón de años. Son países que no se llevan para nada bien. Irán es uno de los grandes solicitantes, y precisamente los BRICS también, por una cuestión de interés nuclear, militar y de posición, ¿por qué no también en Oriente Medio? Los propios BRICS también están interesados en la entrada de Irán a su unión política, pero claro, esto haría incompatible también, por ejemplo, el comercio con Arabia Saudí, por lo que vemos aquí un socio que se queda un poco huérfano en medio de Oriente Medio porque rechazaba renovar el contrato de los petrodólares con Estados Unidos, por lo que se deshacía de un socio en Occidente muy importante, bueno, literalmente la primera potencia mundial económica hasta hoy, aunque China con el tiempo lo terminará adelantando, pero al mismo tiempo hacía imposible su entrada en los BRICS en un principio si Irán entraba, evidentemente por la rivalidad entre los dos países. Estados Unidos, que ve sus intereses geoestratégicos virar hacia el Pacífico, apremia, presiona, aprieta para que sus socios europeos suban el tono. No todos están en la misma línea ni quieren convertir a China en enemigo o rival sistémico. Un problema sí, un adversario en determinados aspectos también, pero igualmente un actor principal al que no quieren flanquear ni enfadar. No olvidemos que como todo, China es un gran cliente y un gran proveedor también, sobre todo en el caso de Europa. Es un gran proveedor, tiene una mano de obra muy económica y evidentemente que Europa con sus compras se beneficia de ello. Esto por no hablar de que literalmente China está comprando todo el continente africano menos Marruecos, que a todo efecto es una colonia de Estados Unidos, que ahora con la presión que Marruecos está ejerciendo hacia España no me extrañaría para nada que detrás de esa influencia estuviese poniendo dinero el propio Estados Unidos, demostrando que Estados Unidos no es amigo del Mediterráneo de Europa, abandonando también a Italia a su suerte, lo que daría más motivos a países del Mediterráneo de Europa de orientarse más a los BRICS que a Estados Unidos, o sea que mucho cuidado, porque recuerdo que entre todos los países del Mediterráneo o entre todas las regiones del Mediterráneo, ahí hacemos aproximadamente ya tocando un 10% del PIB mundial, pero dentro de la zonita que somos, o sea que poca broma, porque aliados y remando todos en una misma dirección, sí que tenemos fuerza. Muchos países de Latinoamérica también, además de África, están comprados a todo efecto por dinero chino, como es el caso de Venezuela y Cuba, así que evidentemente que es normal que muchos países de Europa aún así no quieran enfadar a China porque es un gran cliente y sobre todo un gran proveedor. La política exterior de China, asertiva, sigue suponiendo un desafío sistémico a la seguridad colectiva de Occidente. En la Declaración de Madrid ya se decía: las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China desafían nuestros intereses, seguridad y valores. Emplean una amplia gama de herramientas políticas, económicas y militares para aumentar su presencia global, refiriéndose a China, y proyectar su poder mientras permanece opaca sobre su estrategia, intenciones y desarrollo militar. Aquí también cabría señalar que a China evidentemente no le conviene para nada un socio como es Rusia o una India que estén fortalecidos. Hasta ahora los está utilizando un poco como títeres, separando a la India de Estados Unidos, que ha sido un aliado histórico y ahora precisamente pertenece como uno de los países principales a los BRICS, aunque también tiene problemas porque la divisa de la India, la rupia india, también tiene control de capitales, o sea que mucho cuidado, y utiliza a Rusia precisamente como títere para ver cuál es la reacción de la OTAN y las herramientas que emplean en el conflicto, así como también su performance, cómo de rápido responden, cuánto pueden avanzar, la fuerza que tienen, cuáles son sus herramientas de última generación para este conflicto, por lo que no sería de extrañar para nada que el bando de Occidente se deje algún truquito en la chistera a última hora sin mostrar, porque sabe evidentemente que China está cogiendo nota. Haremos un llamamiento a la República Popular China a que cese todo apoyo material y político al esfuerzo bélico ruso. No puede permitir la guerra más grande en Europa en la historia reciente. Irán, Corea del Norte y China son apoyos rusos. Todos apoyan la brutal guerra de Rusia y todos quieren que la OTAN fracase. Interesantísimo de verdad toda esta actualidad. Vamos viendo cada vez cómo los bandos se conforman más y las implicaciones que está teniendo precisamente toda la observación y apoyo de China en este conflicto. Os iré haciendo unos cuantos vídeos más sobre el papel que está teniendo China precisamente. De verdad súper interesante de estudiar, de analizar en profundidad las implicaciones que tiene este apoyo chino en el conflicto. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. Siguiendo con algunas de las actualizaciones que se van dando en el mundo acerca de todo el proceso de desdolarización, hoy os quería traer algunas noticias más. Es un tema muy interesante, es normal que le resulte atrayente a la gente. En concreto hoy tenemos como protagonista a nada más y nada menos que 160 países en el mundo en total, o sea que ya no estamos hablando de grupitos de países que se llevan bien entre ellos o que no se llevan tan bien, aunque alguno de estos grupos lo trataremos en las distintas noticias, pero más que nada vamos a tratar cómo el mundo se sigue desdolarizando y precisamente os lo traigo de la mano de una de las cuentas que más suelo seguir, porque a pesar del nombre, Wealth no solo publica cosas que tengan que ver con riqueza, sino también de los acontecimientos que se van dando en el mundo, por el que se nos hace saber que casi 160
50 países del mundo van a adoptar el nuevo método de pago de los BRICS, el sistema denominado BRICS Pay. En un primer momento se plantea que este sistema, lo primero de todo, esté fuera del alcance de Estados Unidos, porque ya hemos visto la San-CIO-NES que ponía a Estados Unidos a otros países. Evidentemente que estos se quieren librar y quieren implementar este nuevo sistema. El sistema de los BRICS Pay y este sistema de pagos ha dado mucho que hablar en los últimos días, y quién sabe si algún día este mismo sistema directamente pueda sustituir al sistema SWIFT y al Banco Internacional de Pagos. Como leemos en esta noticia, os lo traduzco un poquito del inglés, esta plataforma va a facilitar las transacciones en monedas locales, reduciendo la independencia con el dólar estadounidense. Vale, que en un principio evidentemente es lo que se pretende, ir saliendo cada vez más del dólar de Estados Unidos y del sistema financiero tradicional conocido como SWIFT. En este movimiento, que puede transformar totalmente cómo conocemos el sistema global financiero, 159 países por un solo país, no se quedan en 160, esperan adoptar el sistema BRICS Pay, el sistema de pago de los BRICS, cuestionando, poniendo así en entredicho, la dominación de las instituciones financieras de Occidente. Evidentemente refiriéndose a la Fed como el Banco Central, al Banco Internacional de Pagos, al sistema SWIFT y a la dependencia con el dólar de Estados Unidos. 159 países, que ahí es nada. 159 países planean adoptar el sistema de pagos de BRICS Pay, quitándose de delante tal cual la divisa estadounidense, el dólar estadounidense. Caería la civilización occidental, por lo menos tal y como la conocemos, perdería un montón de fuerza. Vemos como los BRICS, ya anteriormente había comentado en otro vídeo que tenían cerca de 80 solicitudes para entrar a este pacto entre países, a este grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Habían invitado también estos países fundadores de los BRICS, que no por ello tiene finalmente que ser los países totales que estén en los BRICS, habían invitado también a Arabia Saudí y a El Salvador, que dudo yo mucho de que Bukele, con lo que le guste la libertad, vaya a ceder ante países que literalmente 3 de los 5 tienen control de capitales, o por lo menos control de capitales formalmente dicho admitido por el propio gobierno. Ya vamos viendo países como Emiratos Árabes Unidos, países como Irán, como Argentina y como Bolivia, a los que literalmente se les está poniendo en este grupito de los BRICS, o por lo menos en las infografías así nos lo hacen saber. Yo en un primer momento dudo mucho que Argentina, por ejemplo, estando Javier Milei, vaya a querer tener comercio muy cercano con países que son duras, ni en el caso de Nayib Bukele, pero ya vamos viendo por algunas infografías que se está metiendo de repente las banderas de estos países, ya no solo digo en esta cuenta, en un montón de cuentas más, que esta por ejemplo la sigo mucho, la cuenta de Wealth en Instagram, que es súper buena. De hecho, si no me equivoco, es una de las más grandes de Estados Unidos, pero quería relacionároslo con la siguiente noticia también, en la que vemos que efectivamente el 90% de los pagos que se están haciendo entre China y Rusia están siendo realizados, se están realizando sin el dólar estadounidense. El 90% de los pagos, Pararos un momento a pensar la salvajada que es eso, entre un comercio tan importante entre dos países como son China y Rusia, que no estamos hablando de Moldavia con Lituania, con todo el respeto del mundo para esos países, estamos hablando del comercio entre el país continente y el país que le va a dar el sorpaso a Estados Unidos, el país que le va a comer la tostada y se va a convertir en la primera economía mundial. No nos hacemos una idea de verdad la importancia que tiene esta noticia. El 90% de los pagos se realizan ya entre Rusia y China sin el dólar. Estamos ahora por último viendo efectivamente que en aras de una crisis la gente se está refugiando un poquito más en el dólar. Es normal porque bueno, tradicionalmente el movimiento de los inversores es salir de la renta variable de países emergentes y refugiarse en oro, dólar y bono alemán. Entonces, en un primer momento, como es la divisa también más libre y más difundida del mundo, es normal que se siga dando un poquito este repunte del dólar por la adopción, pero realmente en el largo plazo, que es donde se ven las tendencias de verdad, estamos viendo cómo el mundo abandona el dólar. Y actualmente tenemos a dos países que son superpotencias, con un 90% de los pagos, como bien nos da a ver esta infografía, realizándose sin el dólar. A todo esto, también hay que indicar, y os traigo otra noticia más, esta de la cuenta de The Trillionaire Life, en la que se nos hace saber, y bueno, otras muchas cuentas también lo han publicado, que la onza de oro alcanza los $2.500, de hecho se ha pasado de $2.500 por primera vez en toda la historia. Evidentemente, cuando hablamos de onzas, nos referimos a la onza Troy, no a la onza de pesaje. La onza de pesaje normal son 28,3495 gramos y la onza Troy son 31,103476,8 gramos. Varía bastante, aunque parezca que no. Aproximadamente
un 10%. Ojo, que ya es. Y más todavía tratándose, y nunca mejor dicho, de su peso en oro. La onza de oro, la onza Troy de oro, superaba los $2.500 por primera vez en toda la historia. Pero sin embargo, a pesar de esta gran noticia, que revela efectivamente cómo el oro es un hedge ante la moneda fiat, ante el dinero de los políticos, es decir, el oro te cubre con respecto a la inflación, te compensa la inflación, vemos sin embargo cómo China dejaba en esta última parte del año, aproximadamente desde junio-mayo, estancaba totalmente sus compras de oro. Ya vemos onzas Troy en millones, vemos las reservas internacionales de China en volumen de oro evidentemente, y cómo los cambios de la cantidad de oro que China tenía han desaparecido tal cual, demostrando que ya no está comprando oro, como señalo por aquí con el ratón. Vemos aquí, tal y como nos indica la palabra flat, se ha estancado totalmente, está plano. China ya por último, como en este último más o menos cuatrimestre, no ha comprado nada de oro, a pesar de todo el repunte que ha tenido. Vemos sin embargo cómo sus compras anteriores, y aumentando considerablemente desde más o menos marzo de 2022, preveían perfectamente lo que iba a pasar con el precio del oro. Ya se ha ido a $2.500 la onza Troy, así que felicitaciones a todos los países, a todas las empresas y por supuesto, sobre todo a todos los particulares que han depositado una parte de su ahorro en oro, porque precisamente el oro demuestra ser una cobertura contra la inflación de las divisas. Como bien exponía Michael Saylor en algún podcast, una casa en primera línea de playa en Estados Unidos hace 100 años te costaba $10.000 y hoy te cuesta $10 millones. La casa es exactamente la misma, la ubicación y por tanto las características también, porque antes te costaba $10.000 y ahora te piden $10 millones, que es literalmente 1000 veces más. El producto es el mismo, cada vez te van pidiendo más unidades del dinero, eso significa que cada unidad del dinero vale menos. En concreto ha perdido un 99,99% de su poder adquisitivo, si lo midiésemos en base a estos precios de esta casa en primera línea de playa en Estados Unidos. No por ello menos importante, veíamos precisamente este índice de miedo-codicia en el mercado cripto que está en 46, saliendo ya del miedo, empezando a estar en la neutralidad, pero os quería enseñar sobre todo el repunte que han tenido la inmensa mayoría de todas las criptos, que siguen indudablemente el comportamiento de Bitcoin, aunque ahora por último se ha desligado un pelín y amanecíamos hoy con un precio de $61.000, actualmente $60.700, recuperándose de manera muy fácil de los 58k, recuperando $2.000 en su precio con esta facilidad, desde los 58k hasta $61.000 son los que aparecíamos en esta mañana hora española, porque no eran exactamente 58.000, era un poquito más, por eso digo que recuperar 2.000 y poco y no exactamente $3.000, aún así es recuperar, y os lo enseño para que lo tengáis, un 3,91%, de hecho desde hace nada, un pelín antes de grabar el vídeo estaba en un 4% en un solo día, efectivamente presentando algo de volatilidad, pero también una facilidad increíble para superarse en precio, recordando la poquita inflación que tiene hoy en día Bitcoin, apenas en torno a un 2% y siendo más baja que la inflación del oro, que la cantidad de oro que se suministra. Recordando por supuesto que este precio que os enseño es el precio de Bitcoin en el mercado secundario, que se pone de acuerdo al criterio de la liquidez de Bitcoin que hay en los exchanges, es decir, la cantidad de Bitcoin que hay en las plataformas que sirven como intercambio. Ya me entendéis, Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, Bit2Me, todos estos, ¿vale? MEXC, OKX y demás sitios. Vemos en Bitcoin un sistema de riqueza líquida al portador, que no tiene por qué ser nominativa si te llevas esas criptos utilizando por ejemplo plataformas como Fixit Float a una wallet que no te identifica. Es imposible que sea embargable, sencillísimo de transportar, simplemente llevando 12, 18, 24 palabras como frase semilla puedes volver a construir toda la cartera y a partir de ahí obtener las claves privadas de cada dirección de cada una de las monedas que tienes en esa wallet, una vez que haces que se pierda el rastro también de todas las demás direcciones de otras stablecoins, por ejemplo USDT que vaya por la red de Tron, ahí te evitas la fluctuación con respecto a la moneda fiat y tampoco son embargables. Todo este mundo lo ha creado Bitcoin y precisamente por ese motivo ya no solo es que Bitcoin sea el oro digital, es que precisamente llamar a Bitcoin el oro digital es insultar a Bitcoin.
También quería enseñaros por aquí la M1, el agregado monetario M1 de Estados Unidos, que lo podéis buscar por el ticker en TradingView, que es el programa que yo estoy usando ahora para ver este gráfico, lo pone por aquí debajo, igualmente yo lo indico. Lo podéis buscar por su ticker USM1, United States M1, que la M1 representa la cantidad de dinero que hay en circulación más los depósitos a la vista, es decir, más el dinero que está en cuentas corrientes, y que por tanto es susceptible de que los bancos lo utilicen para dar préstamos y por tanto multiplicar el dinero. Aquí veis la salvajada que ha hecho el gobierno de Estados Unidos imprimiendo ese dineral, exactamente igual que la zona euro, y sobre todo haciendo un poquito de zoom, veis la salvajada que fue desde enero del año 2020 hasta abril del año 2020, el primer trimestre. Veíamos esta auténtica salvajada, por la que casi cuadruplicábamos la cantidad de dinero en circulación siguiendo la definición de M1, es decir, cantidad de dinero creado más cuentas corrientes, es decir, depósitos a la vista. También quería poneros la locura que es actualmente la deuda que tiene Estados Unidos, es que es un auténtico locurón de verdad. Acercándonos un poquito, vemos por aquí cómo subía. Dados los recientes acontecimientos en el conflicto de Rusia-Ucrania, quería hacer un vídeo en especial tratando el tema de las herramientas, de los recursos que tiene la OTAN y concretamente Estados Unidos, que realmente es el que pone la mitad del presupuesto OTAN para enfrentar a Rusia, sabiendo que ahora también este país tiene el apoyo de Corea del Norte y de China. De Corea del Norte en la parte de armamento y de China en la parte financiera. Y voy a tratar este tema precisamente con la siguiente noticia, que trata precisamente de la renuncia del líder de la OTAN a China si no deja de apoyar el conflicto de Rusia en Ucrania. Y es que la primera medida de todas realmente viene como se ganan todos los conflictos. No os olvidéis de esta frase tan mítica de Napoleón Bonaparte, el mejor estratega bélico del mundo, que decía: las guerras se ganan con tres cosas, con dinero y con dinero. La primera herramienta de todas que tiene Estados Unidos realmente para frenar a China en su apoyo a Rusia en este conflicto de Rusia-Ucrania es la mayor herramienta que ha usado durante todos estos años, durante todas las décadas anteriores, desde que se impuso en la Guerra Fría, que son las sanciones, desde que Estados Unidos hizo el mundo a su imagen y semejanza. Imponer sanciones a exportaciones de China, dificultarle y subirle los impuestos en todas sus actividades económicas, tanto en Estados Unidos como los que puedan repercutir a países amigos. Pero claro, las sanciones son un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque precisamente las sanciones que ponga Estados Unidos a China se lo puede repercutir la propia China en el precio de los productos que exporte. Tú me pones una sanción de un 3%, yo los productos chinos que exporte a Estados Unidos te los subo un 3%. Por tanto, inevitablemente, ¿quién es el que está pagando esa sanción igualmente? No tiene más, el cliente final. China es un país bastante diferente a la hora de hablar de las sanciones, precisamente porque no es Irán, no es Afganistán, no es Libia, no es el Líbano, es China, precisamente el país que va a darle el sorpaso, que va a superar a Estados Unidos, primer país en la historia que supera a Estados Unidos, en la historia moderna se entiende, en PIB, convirtiéndose en la primera economía mundial. Ya China tiene tanto poder de negociación que ante las sanciones de Estados Unidos puede repercutir esas sanciones en el precio y por tanto esas sanciones no harían efecto. Quitadas las sanciones, entran aquí, y es una evidencia, las tres empresas de arma-mento, que son Lockheed Martin, RTX Corporation y Boeing, la empresa aeronáutica Boeing, la de los aviones. Pues también resulta que hace otras cosas por el camino. Pero sobre todo no es ningún secreto RTX Corporation y Lockheed Martin. Lockheed Martin, como se pronuncia ese nombre. Realmente esta empresa es la creadora de los famosos F-16, F-22 y F-35. Lo que tiene el F-35 es que es demasiado armatoste, consume mucho, emplea y consume muchos recursos. El F-22 está un poquito más afinado en muchos sentidos y realmente ahí es donde aparecería uno de los recursos principales, una de las armas principales de Estados Unidos para enfrentar, dándole apoyo a su bando occidental, a Rusia, a China y a Corea del Norte. La tecnología de China es clave para apoyar al ejército ruso. En una cumbre de paz celebrada en Suiza el fin de semana, decenas de naciones se comprometieron a apoyar a Kiev, pero Rusia calificó esto como una pérdida de tiempo y anunció que solo aceptará conversaciones de paz si Ucrania se rinde. Cuando se le preguntó qué podrían hacer los miembros de la OTAN sobre el apoyo de China a Rusia, Jens Stoltenberg es un economista y político noruego de profesión tal cual economista y que actualmente es el líder de la OTAN, ¿vale? Lo digo por mencionar nombres por si alguno no lo sabe, para que tengáis toda la información. Cuando se le preguntó qué podrían hacer los miembros de la OTAN sobre el apoyo de China a Rusia, Stoltenberg respondió que hay una conversación en curso acerca de posibles sanciones. Como decíamos antes, toda sanción que le pongas a China te la repercute en el precio. Me pones una sanción de un 3%, te subo los precios un 3%. Al final la sanción la terminas pagando tú, se repercute en el precio y la paga el cliente final. Indicó que China está compartiendo muchas tecnologías como la microelectrónica que son clave para que Rusia construya armas que utiliza contra Ucrania. Al fin y al cabo, hoy en día las guerras son más tecnológicas que nunca. El que domine la tecnología va a dominar la guerra
va a ganar, pero evidentemente aún así la tecnología se paga con algo y es con dinero. Como siempre, los reyes de los conflictos, la economía y la tecnología. Por si todo esto fuera poco, tenemos en juego las armas provistas por Corea del Norte. Mientras Stoltenberg visita Washington, el Kremlin confirmó que Vladimir Putin aterrizará en Corea del Norte el martes. El viaje a Pyongyang sigue a su visita a China el mes pasado. Rusia se ha aislado cada vez más en el escenario mundial desde que lanzó el conflicto a gran escala con Ucrania en febrero de 2022. Putin ha afirmado en varias ocasiones que el equilibrio de poder de Occidente está cambiando y ha trabajado para fortalecer los vínculos con líderes ideológicamente afines. La hegemonía de Occidente se está viendo evidentemente en juego, está más debilitada que nunca y vemos un bloque muy fuerte de estos tres países aliándose ahora en el bloque oriental. En este momento Rusia se está alineando cada vez más con líderes autoritarios, afirmó Stoltenberg a la BBC, enumerando a China y Corea del Norte. Un cuarto jugador que entraría en su bando, que es Irán. No nos olvidemos por el apoyo histórico de Arabia Saudí a Estados Unidos. Explicó que el régimen de Kim ha enviado proyectiles de artillería a Rusia, que a cambio le ha proporcionado tecnología avanzada para sus programas nucleares y de misiles. Así, Corea del Norte está ayudando a Rusia a perpetrar un conflicto de agresión contra Ucrania. Aquí es donde entra en juego precisamente la acción necesaria de Estados Unidos con las entidades privadas que citábamos antes, estas empresas de que son Lockheed Martin como lo pronuncie cada uno, y RTX Corporation, siempre con el apoyo, en un segundo plano pero no por ello menos importante, de la empresa aeronáutica Boeing. Antes de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ahora por último habíamos visto que ha renunciado a presentarse como candidato a las elecciones, y precisamente por ello el presidente de la Cámara de Representantes había pedido la dimisión como actual presidente por parte de Joe Biden, ya veremos si se cumple. Antes de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el jefe de la OTAN, también anunció que se espera que más de 20 naciones cumplan un objetivo del 2% en gasto en defensa en 2024, más que cualquier otro año desde que se estableció esta meta en 2014. Esto es bueno para Europa y para Estados Unidos, especialmente porque gran parte de este dinero extra se gasta aquí en Estados Unidos, afirmó, precisamente queriendo que se realice ese gasto en defensa dentro de Estados Unidos, mirando por su bolsillo el propio Estados Unidos y no tanto por defender a Ucrania, lo que es una mala señal para Occidente. La intención que comunicaba Stoltenberg de Telegraph es aumentar el número de ojivas desplegables como elemento disuasorio contra las crecientes amenazas de Rusia y China. Los comentarios fueron criticados como otra escalada de tensión, a lo que puntualizó Stoltenberg, el presidente de la OTAN: el propósito de la OTAN no es librar la guerra, el propósito es evitar la guerra. Realmente lo que le da capacidad a Estados Unidos para poder enfrentar a Rusia, fuera de que cada bando obviamente tiene su flota naval y puede responder con su flota naval, Rusia ha fortalecido mucho su poder naval. Realmente lo que más poder le va a dar a Estados Unidos para poder enfrentar a Rusia y a toda la OTAN es esto. Los cazas F-22 Raptor, hechos por Lockheed Martin, son directamente, junto con el F-35 y el F-16, las joyas de la corona de la misma empresa de armamento y precisamente de Estados Unidos, del propio ejército de Estados Unidos también. Aquí tenemos el F-16, por ejemplo. Si queréis una imagen mucho más grande del F-16, que son cazas de guerra precisamente muy polivalentes, monoplaza, aeronaves de quinta generación, súper modernas. El F-22 realmente, los primeros diseños se dieron en los años 80, pero obviamente no tiene nada que ver. Se ha actualizado muchísimo, lo digo previendo algún comentario que me pueda decir: bueno, Brent, a ver, el primer caza F-22 es de los años 80. No, hombre, pero no compares el caza de los años 80 F-22 de Lockheed Martin con el actual, porque obviamente que tiene muchísimas ampliaciones, actualizaciones y mejoras. Y luego tenemos, digamos, al rey de reyes, que es precisamente el F-35, el recurso histórico de Estados Unidos con el que ha atemorizado los cielos del mundo y que precisamente hoy le hacen más falta que nunca para poder confrontar al bando de Oriente. Aquí vemos, por ejemplo, una antesala de lo que es RTX Corporation, precisamente la antigua Raytheon. Puede que a algunos suene por el nombre de Raytheon porque es como se llamaba antes esta empresa de armamento. A día de hoy se llama RTX. Aquí vemos algunos de los juguetitos precisamente que hace la propia empresa de RTX Corporation, y os pongo algunas fotos más de los JF-17, por ejemplo, que precisamente se encarga de hacer esta empresa. No os puedo poner más fotos por una cuestión evidente, pero también tendríamos lógicamente recursos, herramientas para proveer y para dar fuerza a la parte del ejército de infantería, al ejército de tierra. Veíamos, sin embargo, que donde Estados Unidos también tenía el Gerald Ford, que es este portaaviones nuclear de Estados Unidos, que funciona con la rampa de levitación magnética, genera un campo magnético enorme esa rampa, primer portaaviones en el
mundo que lograba contar con estas tecnologías. Dicho por el propio Estados Unidos, el siguiente que lo tendría efectivamente era China, pero iba a tardar años y años, si no décadas, en tenerlo. Tranquilamente, un plazo más que razonable podría haber sido esperar 11 años a que China lo tuviese. Bueno, pues resulta que ya lo tiene, que es precisamente este de aquí donde estoy señalando con el ratón. Este portaaviones es el que tiene China, que es la versión china precisamente del mismo Gerald Ford. Os pongo otras fotos un poquito distintas. Esta es la tercera generación de portaaviones de China, el equivalente al Gerald Ford de ellos. Y por aquí otra fotito más. Ya están preparando el de cuarta y quinta generación, o sea, son auténticas bestias construyendo. Y es que mirad simplemente esta locura lo que han hecho. Y es precisamente este arma la que tienen. El coloso amarillo es el que van a emplear precisamente para poder enfrentarse al Gerald Ford de Estados Unidos. Bueno, indudablemente, ya solo dejándoles con esta imponente imagen, veremos precisamente la pelea entre el Gerald Ford y este portaaviones chino. De llegar a darse la situación, tenemos el enfrentamiento, tenemos el conflicto. Simplemente les dejo con esta imagen. Interesantísimo, imponentes ambos portaaviones. Cada bando tiene sus empresas de armamento: Lockheed Martin, RTX Corporation y Boeing, con los F-16, con los F-22 y los F-35, los JF-17. Cada bando tiene su portaaviones insignia, ambos propulsados por energía nuclear y con rampa de levitación magnética. En ambos casos se dan estas características para los portaaviones. Interesantísimas de verdad. Vemos que las sanciones de Estados Unidos no están surtiendo efecto porque tienen demasiada dependencia. La economía de Estados Unidos tiene demasiada dependencia con China. Tenemos esta situación interesantísima, la actualidad bélica. Yo por favor pido que cuanto antes este conflicto frene, que pare. Evidentemente que nadie quiere víctimas humanas ni que se destrocen infraestructuras para ninguno de los bandos. Hemos seguido viendo en el análisis del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania cómo las fuerzas militares rusas no dejaban de avanzar, cómo continúan avanzando en el país y haciéndose con cada vez más territorio. Ya veníamos previamente de ver cómo la OTAN había rechazado un pacto de paz por parte de Rusia de detener la guerra, quedándose Rusia una buena parte, si no la totalidad, de los territorios que buscaba quedarse, a lo que por supuesto la OTAN había dicho que no. Y desde entonces, lo único que ha hecho la nación rusa, en concreto las fuerzas militares rusas, es hacerse con más territorio en Ucrania. Precisamente a razón de esto es por lo que hago este vídeo, para que sigamos un poquito más la actualidad de este conflicto, mantenernos al día y seguir teniendo como una especie de diario de actualizaciones para estar bien enterados de todo. Vamos a ver a detalle los avances de Rusia en territorio ucraniano en este vídeo, así que como hay un montón de contenido, de verdad os invito a que os quedéis todo el vídeo porque va a ser un contenido interesantísimo y ya os aviso de que este vídeo va a tener bastante contenido. Vamos a por ello. Aquí vemos los mapas de la semana 17 del conflicto en Ucrania. Como podéis ver por aquí, donde estoy señalando con el ratón, todos estos territorios en este color salmón son por los que Rusia ha avanzado a día de hoy y los que ya domina. Y en el día 813 de la guerra vemos cómo Rusia sigue presionando en Kharkov, aunque el ritmo de las operaciones disminuya. No os preocupéis, ya previendo algún comentario, de que veáis fechas del estilo 18 de mayo, porque obviamente todas las consecuencias de este conflicto se mantienen hasta hoy y los territorios ya tomados por Rusia continúan teniendo presencia rusa y dominación absoluta por su parte, por lo que no ha cambiado nada y de hecho ha aumentado. Os llevo más o menos a estas fechas para que veáis desde cuando los territorios empezaban a estar a la mano y en posesión de Rusia hasta día de hoy. Los enfrentamientos más cruentos tienen lugar en el frente de Kharkov, al noroeste de Ucrania, donde mientras Kiev asegura estar estabilizando y conteniendo el frente, Moscú anuncia la toma de nuevas localidades. De acuerdo con el parte del Instituto para el Estudio del Conflicto, el ISW, el ritmo de las operaciones ofensivas de las tropas rusas ha disminuido y evalúa que han avanzado un máximo de 8 kilómetros desde la frontera en el norte de la región. Asimismo, informa de avances de Moscú cerca de Siversk, Kharkov y también al oeste de la ciudad de Donetsk. Kharkov y Donetsk, no os olvidéis, dos de las ciudades de más interés para Rusia, en la que continúan haciendo avances. En un principio, por lo que nos comentan fuentes ucranianas, no habrían avanzado más que 8 kilómetros, tan solo 8 kilómetros, una cifra a mi parecer ridículamente baja y con un testimonio totalmente enfrentado y al contrario por parte de Rusia, que defiende haber avanzado mucho más. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado el derribo de 15 misiles. Yo pronuncio este nombre Atakasems. No sé cómo los pronunciaréis vosotros, pero yo lo pronuncio Atakasems, sobre la península de Crimea, otra zona totalmente clave para Rusia, que ya en su momento se adherió, hoy lo controla a todo efecto práctico, y veíamos en esta misma zona el derribo de 15 misiles Atakasems, anexionada unilateralmente, veis como os comentaba, por Rusia en 2014. En el día 814 del conflicto, Ucrania lanza 102 drones sobre
Rusia y asegura que ha recuperado el control de Yarkov. Por aquí veis toda la parte dominada por Rusia, toda la parte de territorios que están atacando, los frentes donde se libera una gran parte del conflicto, todos estos frentes bélicos en activo, estos epicentros de batalla. Autoridades militares ucranianas resaltan que han repelido todos los ataques enemigos lanzados sobre Lipy, Staritsya y Ovchan. Sin embargo, el Instituto para el Estudio del Conflicto, el ISW, informa de avances rusos. Ya vemos cómo tienen tomada gran parte del territorio de la nación ucraniana, avances increíblemente grandes. El ejército ruso se está adelantando mucho en las ofensivas, está tomando el control muy rápido, demostrando las capacidades del ejército ruso. Se están adentrando en el país a un ritmo vertiginoso. Había fuentes que comentaban que avanzaban 8 kilómetros, a lo mejor se referían a 8 kilómetros al día. Ahora, en estos últimos días, obviamente. También algunos medios mencionaban la cifra de 15 kilómetros diarios. Esta cifra ya me cuadra un poquito más, pero sobre todo nos referimos lógicamente a los últimos días de este conflicto. Por su parte, Ucrania asegura haber repelido otros 20 drones lanzados por Rusia sobre Yarkov, Poltava, Vinnytsia, Odessa y Mykolaiv. En otros sectores del frente, las tropas de Moscú también habrían ganado territorio en la última jornada. De verdad, vemos una Rusia totalmente dominante, echando todo el rato para atrás al ejército ucraniano, no dejándole responder y tomando ellos cada vez más territorio. Ahora me deja una duda de si Ucrania estará tomando la técnica de la tierra quemada, que es la técnica por la que un ejército, cuando sabía que el otro se seguía adelantando, para que no pudiese tomar los recursos de esa zona, quemaban sus propios recursos, para que el enemigo no pudiese tomar esos recursos y fortalecerse. Ahora me deja en duda si estarán tomando en cuenta esta técnica bélica, que es la estrategia de la tierra quemada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado en las últimas horas que Rusia está lanzando ataques contra infraestructuras gasísticas del oeste del país, que podrían suponer una amenaza energética para la Unión Europea. No os olvidéis que gran parte de las economías mundiales están fundamentadas precisamente sobre la energía, al igual que también otra buena parte se consolidan sobre las infraestructuras y, por ejemplo, sobre el mercado inmobiliario, los inmuebles que están siendo destruidos a decenas de miles en este conflicto, pero gran parte de nuestra economía, de la economía mundial, es innegable que está basada en la propia energía, por lo que para debilitar al otro bando es un recurso más que obvio que Rusia va a tratar por todos los medios de destrozar oleoductos, como leíamos en la noticia, infraestructuras gasísticas, es decir, atacar los puntos de dolor del otro bando. Día 817 de la guerra. Rusia lanza casi 30 drones contra Ucrania y avanza en Yarkov. Aquí se introduce también, con todo el tema de los drones, otro concepto muy importante, como podemos ver en las empresas de Boston Dynamics y homólogas chinas, empresas que se dedican a lo mismo pero que son de origen chino, que confeccionan robots muy interesantes que ya tienen las capacidades suficientes como para disparar solos. Otra cosa es que empresas como Boston Dynamics los hayan concebido como tal. Obviamente que no, pero aunque no se hayan hecho con esta intención, tienen las habilidades ya suficientes como para poder disparar un arma de fuego sin la necesidad de la intervención de la mano humana. Gran parte de los conflictos hoy en día, de los conflictos bélicos, se realizan empleando máquinas, porque evidentemente que todo trabajo, y más en el entorno bélico, que pueda realizar un robot, que pueda realizar una máquina, ya sea un dron o un propio robot del estilo de Boston Dynamics, obviamente es mejor que lo haga ese robot, esa máquina, a poner en juego una vida humana. Muchos robots no solo se emplean directamente para disparar o para llevar a territorio enemigo un explosivo, sino que también se emplean para recabar información. Recabar información de lo debilitado que está el rival es tan útil en sí como atacar. Nunca hay que menospreciar ninguna de las fases de un conflicto porque forman parte de la estrategia para ganar. En el frente de guerra, Moscú asegura que sus tropas siguen avanzando en el frente de Yarkov. El ISW, este Instituto para el Estudio del Conflicto, sostiene avances marginales rusos dentro de Vovchansk, Yarkov y cerca de Chasiv Yar, Bakhmut y la ciudad de Donetsk, capital de la región homónima. Aquí llevamos viendo, por ejemplo, imágenes de los auténticos destrozos que provoca la guerra, casas y por tanto vidas totalmente arruinadas. En el día 818 de la guerra vemos como Rusia asegura haber avanzado en Lugansk, Donetsk, estos lugares de tanto interés para Rusia, y denuncia un ataque sobre Belgorod, una ciudad estratégica ucraniana, para tomar los bastiones orientales de Sloviansk y Kramatorsk. Por otro lado, autoridades rusas han denunciado un ataque ucraniano con un dron sobre la región de Belgorod, que habría dejado un muerto y 3 heridos. A todo esto también habría que ver
cuántos muertos y heridos han dejado por el camino, evidentemente, a los drones rusos. De acuerdo con la agencia EFE, Ucrania habría reforzado sus posiciones en el norte de la región fronteriza de Charkov. Mientras tanto, Rusia, aunque haya reducido la frecuencia de sus ataques, sigue presionando en la región y trata de tomar Vovchansk, una región más que tomaría Rusia, como si ya de por sí no fueran pocas. La localidad más importante de la zona. En la región de Zaporilla también habrían avanzado casi 2 kilómetros en dirección de Uliápol y podrían haberse apoderado del asentamiento de Robotín. Al sur del país, en la delta del río Dnieper, Gerson, Moscú podría haber progresado de forma marginal en la dirección a la isla Veliki Potemkin. Un día más tarde, Rusia deja sin electricidad una parte de la región de Sumy. Si ya de entrada el enemigo de este país tiene el poder y el dominio suficiente como para dejar sin electricidad a una parte de la región de Sumy, es decir, a una extensión de terreno tan grande, ya de entrada mal asunto. No cuadra tanto con las declaraciones de que Rusia está reduciendo el ritmo de sus ataques, con que no se está haciendo con el dominio de tantos lugares, que ya no puede avanzar más, porque realmente vemos que luego es capaz de cortarle la electricidad a una extensión de territorio de Ucrania muy importante y bastante grande. Por otro lado, las fuerzas ucranianas dicen haber alcanzado otro buque portamisiles ruso en el Mar Negro de Sebastopol, en la península de Crimea. El Estado Mayor de Ucrania también cifra en 1.300 las bajas rusas de las últimas 24 horas, entre soldados rusos muertos y heridos. Las fuerzas rusas ya confirman avances en Vovchansk, Kremina, Chasiv Yar y la ciudad de Donetsk. 117 semanas desde que empezó el conflicto con Ucrania. Ya a día de hoy llevamos más de 120 semanas, que se dice pronto, de conflicto en activo, lo más visceral posible. Yo en lo personal, por favor, espero que este conflicto acabe cuanto antes, que se llegue a un acuerdo o que Ucrania directamente recupere sus territorios, que como mucho ceda uno solo con tal de que no haya más bajas de vidas humanas, que obviamente es lo que nadie quiere. Vemos como Rusia sigue avanzando sin ningún tipo de parón, sin nadie que se le oponga, con una facilidad pasmosa. No me cuadran para nada los relatos en los que se dice que Ucrania continúa teniendo el dominio de muchas zonas. Yo no veo que nadie le plante cara a Rusia. Ahora mismo vemos un Estados Unidos totalmente debilitado y endeudado, encima con el problema que había ocurrido en un meeting con Donald Trump, y teniendo al propio país de Estados Unidos endeudándose cada 100 días una España. Y este dato que acabáis de escuchar es correcto. Estados Unidos se está endeudando a un ritmo muy peligroso y la cifra que os he dado es totalmente cierta. Cada 100 días Estados Unidos se está endeudando una España, el PIB total que tiene España, es decir, 1.400.000 millones de dólares, más o menos 1.200.000 millones de euros. Sin un bando occidental fuerte, sin muchos apoyos, Ucrania va cada vez perdiendo más territorios. Rusia, con el apoyo de Corea la Mala, apoyo militar y financiero por parte de China, está cada vez más fuerte y haciéndose con más territorios dentro de Ucrania. Aquí tienen el vídeo de los avances de Rusia.